Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Todo muy bien. Eh, Estamos con Luis Hernández Cuevas. Él es un colega delesiano que, bueno, pues forma parte del gremio de los delesianos tanto en México como en América Latina. Y bueno, voy a leer una breve reseña suya para presentarlo. Luis Hernández Cuevas es doctor en filosofía por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es profesor de tiempo completo en Humanidades en el Tecnológico de Monterrey y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, dicho esto, Luis, eh, eh, pues podemos entrar ya de lleno en la entrevista. Y bueno, tú en tu producción, a propósito del pensamiento de Deleuze, tocas un tema que, bueno, yo comparto contigo, que estudiamos el mismo tópico, que es en particular el devenir indio. ¿Cuál es tu concepción o cuál es tu análisis del devenir indio en el pensamiento del Deleuze o en el pensamiento de Deleuze, o qué lugar ocupan los indios en su filosofía? Sí, bueno, pues te platico un poco. Yo llegué al concepto de devenir indio gracias a la lectura de Pierre Clastres. Entonces, leyendo un poco todos los textos de Clastres, me encontré justamente con un pequeño artículo de 1974 de Deleuze, publicado en Le Monde, que se llamaba Indios contados con amor. Entonces, desde ahí tuve la intuición de que de alguna manera ese devenir indio del que habla Deleuze y con el cual critica de una manera radical al pensamiento de Heidegger, por ejemplo, eh, pues justamente tiene, eh, digámoslo así, un homenaje a todo el trabajo etnográfico que realizó Pierre Clastres en América Latina, ¿no? Entonces, me parece que este concepto Deleuze lo logra engarzar muy bien con otro concepto que es máquina de guerra, ¿no? Entonces, el devenir indio en Deleuze me parece no puede separarse del concepto de máquina de guerra, lo cual desde mi lectura pues se encuentra especificado en la meseta de la máquina de guerra o de la nomadología, ¿no? Entonces vemos que tres conceptos de Deleuze se engarzan, ¿no? Nomadología, máquina de guerra y devenir indio, se engarzan en un gran homenaje que Deleuze eh, y Guattari le dedican a Pierre Clastres en esta meseta. Eh, ¿Cómo delinearías tú los trazos generales del pensamiento de Pierre Clastres? pues digamos que eh, me parece que Pierre Clastres logra encontrar, podríamos decirlo así, tres grandes agenciamientos en el modo en el que es muy interesante, ¿no? Porque Pierre Clastres en la sociedad, en la sociedad contra el Estado, al final dibuja una tesis que me parece va a ser central en el pensamiento de Deleuze y de Guattari, que es que la metafísica y la política siempre llegan juntas. Eh, entonces, Pierre Clastres logra encontrar cuatro agenciamientos en estas tribus en América Latina que de alguna manera dan pauta para generar lo que podríamos denominar una axiomática salvaje, ya nuestra axiomática capitalista de la cual Deleuze y Guattari critican en el Antiedipo. Y estos cuatro agenciamientos podríamos decir lo que son la paradoja, una crítica radical a, a la, podríamos decirlo así, al signo, es decir, encontrar una manera en la cual quebrar los significantes. La otra sería un jefe que en realidad no, podríamos decirlo así, no personaliza el poder, sino que más bien es un poder, podríamos decirlo así, o podríamos encontrar una apoliticidad. Todo esto se va a engarzar en la paradoja y por último estaría los procesos de antiproducción, ¿no? Y digamos que estos cuatro agenciamientos de alguna manera dan pauta para generar esta axiomática salvaje de la cual Deleuze hablará en La máquina de guerra.
En síntesis, estos cuatro rasgos que señalas confluirían en la determinación de el pensamiento indígena como un contrapensamiento que conjura la formación del Estado. Así es, digamos que todos estos cuatro agenciamientos se van a vincular con otros dispositivos de conjuración, por lo que van a apostar será justamente por la construcción, podríamos decirlo así, de un retraimiento político. Este retraimiento político no quiere decir que sea apolítico, sino es justamente un dispositivo con el cual se evita la construcción tanto de sujetos como de organizaciones, así como de grandes significantes, ¿no? Y me parece que esta lucha en contra de estos tres grandes, podríamos decirlo así, estratificaciones, son aquellos que encarnan justamente la lucha que Deleuze y Guattari encuentran en este amor por los indios. Ajá. Y entonces, digamos que el devenir indio eh, sería como una figura que viene a encarnar una producción minoritaria, menor o minoritaria en el pensamiento de Deleuze. Sí, digamos que podríamos decir que, recordando un poco lo que ellos nos afirman de que no podemos seguir pensando una historia universal de una manera evolutiva, sino que un poco siguiendo a Pierre Clastres en el que hay que romper con esa evolución para ver que en realidad diferentes tiempos se conjugan y están en pugna para ver cuál de ellos se expresa en la contemporaneidad. Podríamos decir que estos devenires minoritarios siempre han estado ahí y están tratando de pujar justamente por actualizarse, ¿no? Ujú. Entonces, esta lucha minoritaria, pues es esta lucha justamente por la expresión de estos campos intempestivos que aún están ahí y que esperan ser actualizados en la contemporaneidad para con esto tratar de desestratificar, podríamos decirlo así, al sujeto, a la organización y a esta política que necesita justamente de grandes aparatos y de instituciones completamente duras, ¿no? Que evitan justamente un contacto directo con el otro. Ya. Yo cuando leo, me encuentro el devenir indio en el pensamiento de Deleuze, eh, eh, pienso inmediatamente en la meseta de rostridad, Ujú. eh, en la que Deleuze señala que el cristianismo, justamente a partir del rostro de Cristo, propicia un proceso de significación y subjetivación que rompe, vamos a decirlo así, esta circularidad entre la naturaleza y la cultura, o entre el inconsciente y el consciente que tiene lugar en una cabeza inserta en un cuerpo. Eh, ¿Cómo abordarías tú la producción deseante en la que se vertebra el devenir indio? Sí, sobre eso hay un gran etnógrafo que ha seguido, digamos que la pauta de Pierre Clastres y que ha tratado de engarzar el vínculo entre Pierre Clastres y el pensamiento de Deleuze y de Guattari, ¿no? Que es Eduardo Viveros de Castro. Eh, Él tiene este librillo que se llama Metafísicas Caníbales, y justamente él ahí nos dibuja otros tres, podríamos decir, elementos de conjuración, ¿no? Y estos tres elementos de conjuración son el perspectivismo amerindio, él lo llama, el multinaturalismo y el chamanismo. Y justamente es en estos ámbitos en donde él logra romper con la rostridad, ¿no? Digámoslo así, que a partir justamente de dibujar este perspectivismo y la posibilidad de que el chamán siempre genere una diplomacia, podríamos decirlo así, en donde a pesar de estar en guerra, de alguna manera siempre está en un devenir otro, con esto se posibilita romper justamente con la imposición jerárquica de algunas estructuras ontológicas, ¿no? Y es así como rompe con, digámoslo así, con esta estratificación de la rostridad y sobre todo con la posibilidad de una identidad, ¿no? Eh, es justamente ahí en donde se posibilita podemos decir, eh,
el rompimiento y la posibilidad de abrir un abanico que nos posibilita encontrar otras imágenes para a partir de ahí justamente generar otros devenires, ¿no? Y eso es algo que Viveiros de Castro encuentra justamente en todo el pensamiento, podemos decirlo así, latinoamericano, y que de alguna manera él trata de seguir zanjando eh, esa herida abierta por Class 3, ¿no? Esa abertura del pensamiento. Eh, y me parece que es justamente a partir de ahí en donde otro pensador que lee a Viveiros de Castro haya que ahí es donde encuentra un gran vínculo con la ética espinociana, ¿no? En esta posibilidad justamente de devenir siempre otro a partir de la apertura de los afectos. Y estos afectos pues justamente nos podrían conducir a la alegría y con ella al amor, del cual Deleuze hablaba en su artículo dedicado a Pierre Clastres. Eh, entonces, bueno, por un lado tenemos el devenir indio, que en la figura del chamán hace posible una circulación deseante o una producción deseante que no está mediada por la significación y la subjetivación. Y por otro lado, Deleuze ve en Spinoza justo una ontología en la que la naturaleza, la fisis, la sustancia se expresa en la singularidad del modo, y el modo afirma a la propia sustancia como causa inmanente. Entonces podremos pensar que es una hipótesis que yo tengo, en un Spinoza indio, en el pensamiento de Deleuze como un estandarte de un contrapensamiento contra el estado dispositivo de la axiomática capitalista. Sí, me parece que esa tesis sería muy interesante, puesto que si nosotros leemos, desde que uno lee el Tratado de Nomadología, ¿no? En donde trae a colación el devenir indio y donde trae a colación a Pierre Clastres, en realidad todo el tratado está estructurado de la misma forma que la ética de Spinoza. Es interesante porque en pocas mesetas encontramos, eh, digamos que el esquema espinociano de la ética eh, empleado justamente, pero ahora para estudiar a los devenires indios, ¿no? Entonces me parece que sí, que justamente en este vínculo que se logra encontrar entre el devenir indio y la ética espinociana, pues podríamos encontrar esta posibilidad de generar una axiomática, pero ya no una axiomática predispuesta justamente al capital, como lo dibujan en el Antiedipo, sino esta axiomática justamente tendida justamente a la liberación del deseo. Ajá. Luis, cuando Deleuze habla de los devenires, del devenir indio, bueno, se establece este contraste con la rostridad eh, cristiana en tanto dispositivo de significación y subjetivación, eh, caracteriza el devenir indio a partir de una producción deseante que Deleuze describe desde la perspectiva del brujo. Tú ya habías hablado a propósito del chamán en las comunidades guaraníes. ¿Cómo funciona la figura del devenir brujo en este contexto? Sí, es muy interesante porque Deleuze también en Mil Mesetas junto con Guattari van a hablar ya no eh, de la anormalidad, sino que van a hablar del anómal, ¿no? Y ellos se van justamente a tratar de escarbar y buscan justamente de dónde se deriva el concepto de lo anómal. Y ellos vislumbran que lo anómal en griego pues es justamente lo rugoso, lo diferencial y aquello que se encuentra siempre en el límite. Y entonces cuando ellos nos hablan de la brujería o del brujo, siempre traen a colación este concepto que es el concepto de lo anómal, ¿no? Nos dice el chamán, el brujo, son personas, son individualidades o individuaciones, más bien siguiendo a Simondón, anómales. Eso quiere decir que los brujos y los chamanes, podríamos decirlo así, son aquellos que se encuentran en un entre, ¿no? Son aquellos que logran de alguna manera vincular y con esto romper con una identidad para de esta manera dar cabida, podríamos decirlo así, a la contaminación y con esto justamente propiciar los devenires o las líneas de fuga, ¿no? Eh, los chamanes son aquellos justamente que por esta diplomacia de los límites, podríamos decirlo así,
pues generan violencia y con esta violencia logran precipitar acontecimientos. Deleuze habla de una función intermedial demoníaca en el brujo, ¿no? Sí, podríamos decir que los brujos o estos seres anómales producen estas síntesis disyuntivas, ¿no? Que justamente conectan y precipitan devenires hacia el otro, tanto de lo uno como de lo otro, ¿no? Y abogan justamente por la multiplicidad. Y, Ujú. y creo que justamente en el amor por los indios lo que se expresa no es otra cosa más que este amor por la multiplicidad de lo uno, ¿no? Está justamente expreso ese panteísmo o pananteísmo espinociano. Ujú. Y bueno, junto a a la figura del indio, perdón, del brujo con la cual Deleuze emparenta al devenir indio, tenemos el devenir animal. Deleuze Ajá. en la meseta de Rostridad dice, bueno, es que una cabeza inserta en un cuerpo en los pueblos, entre comillas, primitivos, se expresaban no en un rostro, sino en una máscara. Y esa máscara es la máscara de un animal o una piel de un animal. ¿Por qué el animal? El, o cómo caracterizarías tú este devenir animal en este marco de la determinación del devenir indio? Sí, sobre ello es muy interesante los apuntos de Viveiros y Castro, porque es justamente él ahí en donde él afirma que justamente todas estas tribus estudiadas por Clastres tenían en común que apuntaban hacia el multinaturalismo ontogenético, podríamos llamarlo así. Y este multinaturalismo ontogenético lo primero que afirmaba era que no había una predisposición jerárquica en donde el humano sería lo primero, sino justamente que absolutamente todos los seres eran concebidos como personas. Y a partir de ahí todos concebían el mundo, pero desde diferentes perspectivas. Entonces me parece que cuando vinculamos justamente el devenir indio con el devenir animal, etcétera, lo que estamos tratando de concebir no es otra cosa más que esta expresión, esta posibilidad de devenir múltiple, ¿no? De devenir perspectivas. Eh, y esto es muy interesante porque en la misma meseta de la máquina de guerra, Deleuze trae a colación tanto a Kleist como a Melville. Y ahí nos traen estos ejemplos justamente de cómo se deviene, por ejemplo, en Kleist, de cómo se deviene oso, o en Melville, de cómo se deviene ballena, ¿no? Y me parece justamente que ahí también podríamos encontrar otra expresión de estos devenires animales que posibilitan justamente en un simulacro como sería la literatura, pues de alguna manera posibilitar esta multiplicidad que lo que hace es romper con la significación y con la jerarquía eh, del humano, ¿no? Y eso lo logra también, lo logran ver muy bien Deleuze y Guattari en estos estudios del CAT3 y en estos multinaturalismos ontogenéticos de los que estábamos hablando. A mí, eh, porque hay un planteamiento en el que en Deleuze el devenir animal eh, eh, es una especie de antesala en la que la circularidad entre consciente e inconsciente, o entre natura y cultura, da lugar al paso del propio consciente al inconsciente como una eh, producción afectiva vertebrada en la emisión de intensidades preindividuales, asignificativas, asubjetivas, que en última instancia son el propio plano de inmanencia. Deleuze dice, bueno, es que la geometría de las escamas, eh, a propósito del caparazón de la tortuga, se resuelve solamente en figuras geométricas en las que las dimensiones están tejidas las unas en las otras. Entonces cita a, a,
¿cómo se llama el autor de la montaña de la locura? Eh, Randolph Carter, el escritor, eh, el de los mitos de Ku Klux Klan, ¿no? Lovecraft, ¿no? Entonces nos Lovecraft. dice, sí, entonces Carter experimentó cómo estas dimensiones, de estas figuras de 5 dimensiones que solo son accesibles en los sueños, le revelaron a Carter las alturas vertiginosas e inalcanzables de la infinidad de arquetipo, ¿no? Entonces ahí el devenir animal es la apertura al propio plano de inmanencia donde Deleuze dice que se ve y se oye lo imperceptible. Entonces, ¿tú cómo verías este planteamiento en el marco de la ontología spinoziana, deleuziana, perdón? Sí, sí, me parece que justamente ahí podríamos encontrar esta posibilidad de hallar otro movimiento ético, ¿no? O otro modo de construir la subjetividad. Y es ahí en donde podríamos encontrar otra manera de construir comunidad, ¿no? Esta comunidad propiamente de los devenires indios. Eh, Creo que ahí está señalando algo clave justamente para poder pensar otro modo de politicidad. Esta politicidad a la cual justamente Clastres de algún modo intuyó y que Deleuze justamente va a seguir tratando de zanjar para de alguna manera volverla a actualizar, ¿no? Eh, el problema es justamente cómo podríamos decirlo así, cómo en la contemporaneidad podríamos construir estos agenciamientos que nos posibiliten volver a abrir ese plano, ¿no? Eh, Vemos que cada vez esto se va volviendo más complicado porque cada vez, digamos que la estructura de pensamiento pues está mucho más arraigada en la subjetividad, en la organización y en la significación. Y desafortunadamente esta posibilidad justamente de venir en lo múltiple y de devenir animal, o esta posibilidad de amar, podríamos decirlo así, pues cada vez se ve más complicada, ¿no? Entonces creo que Deleuze nos dejó una gran tarea en tratar de seguir generando nuevos agenciamientos que posibiliten justamente la apertura hacia este plano de inmanencia y hacia este plano, podemos decir, amoroso, del cual tanto en Clastres como en Spinoza, pues está predispuesto, ¿no? O sea, tú ves una interioridad entre el devenir indio, el devenir animal, el devenir imperceptible y el devenir amoroso. Sí, yo diría que podríamos decirlo así, son mapas de un mismo plano de inmanencia, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, es interesante, ¿no? Porque Deleuze dice que todos los filósofos a lo único que se han abocado, podemos decirlo así, sí, es a la construcción de conceptos, pero en la construcción de conceptos lo que hacen no es otra cosa más que generar geografía, ¿no? Entonces, se trata de generar cartografías. Y me parece que los devenires indios, los devenires animales, los devenires imperceptibles, eh, los devenires salvajes, pues justamente de alguna manera lo que hacen es tratar de encontrar, tratar de generar todos estos planos, generar esta geografía, pero justamente para posibilitar y para hacer visible que otro modo de vida es posible, ¿no? Otro modo de construirse éticamente. Entonces sí, yo vería que ahí se conecta, ¿no? Es justamente una apuesta, ¿no? Esta apuesta por volver a zanjar y volver a actualizar eh, este amor que de alguna manera ya estaba predispuesto en sociedades eh, que de alguna manera denominamos como salvajes. Entonces, bueno, Spinoza en el tercer género de conocimiento, en el amor intelectual a Dios, encontraría esta anarquía coronada que vendría a dar satisfacción a su ontología como un devenir indio que planta cara a la axiomática capitalista. Sí, me parece que justamente es en este tercer género de conocimiento en donde podríamos hallar ya no esta organización que necesitaban los otros dos géneros, el segundo género del conocimiento, sino ya es justamente la apuesta
por la generación, ¿no? Por la creación y sobre todo por tratar de intuir y de devenir otro. Pero como ya todos saben cómo termina la ética de Spinoza, pues esto es sumamente complicado y muy rara vez se halla, ¿no? Eh, y eso es lo que deja ahí un poco de, ¿cómo le podemos decir así? Eh, todo es mucho amor, etcétera, pero ahí encontramos como de ahora qué hacer, ¿no? Cómo construir o cómo volver a ser accesible esta posibilidad de generar otra forma de vida. Claro, es una línea de fuga que está por ser construida, ¿no? Así es. La producción, el sentido es una producción, ¿no? No es algo dado, sino tiene que ser producido. Así es, esto es algo que muchas veces no vemos, ¿no? Porque quisiéramos que nos volvieran a decir cómo ser libres, ¿no? Entonces quisiéramos como lineamientos y seguir esos lineamientos para posibilitar el acontecimiento y la libertad, pero pues lo primero que ellos te dicen es que eso es imposible, ¿no? Porque de otra forma estarías volviendo a organizar absolutamente todo. Y entonces es ahí donde muchas veces uno se siente perdido, ¿no? Porque pues justamente cómo volver yo desde mis posibilidades y desde mi propia vida y desde mis afectos y lo que me está afectando, etcétera, cómo volver a producir o cómo generar esos espacios en donde yo sea capaz de devenir y de generar creativamente estas líneas. Bueno, ahí Deleuze recurre a la experimentación, ¿no? Así es. La experimentación como barricada de resistencia para posibilitar la producción de sentido. eh, Sí, y es donde vemos justamente en todas las obras de literatura, en donde podemos encontrar en la forma de vida de los indios, pues justamente estas invitaciones, ¿no? Podemos decirlo así, esta brujería que de alguna manera trata de contagiarte para que tú seas capaz de generar tus propias líneas, ¿no? Tus propios devenires. Luis, ¿cómo tejerías tú el devenir indio de Lesiano, la propia, eh, 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 producción deseante, menor o minoritaria, en la que el devenir indio afirma una singularidad con la figura de Lesiana de producción de pueblo, o como la producción del pueblo que falta? Sí, eh, esto es algo muy interesante, ¿no? Porque Deleuze y Guattari en muchos momentos de Bill Meseta se la pasan abogando porque siempre hay un pueblo que hace falta, ¿no? Podríamos decir que este pueblo que hace falta es justamente eh, es este personaje conceptual que señala esa herida, ¿no? Que señala esa necesidad de que siempre hace falta este trabajo por estarse cuestionando cómo es que uno se está constituyendo, cuáles son las líneas que uno lo están guiando, ¿no? La molar, la molecular, etcétera. Cómo se expresa uno en el día a día para con esto justamente tratar de generar acontecimientos que nos posibiliten generar otras formas de vida. Y creo que es ahí en donde entra de una manera brutal el concepto de devenir indio, porque en este devenir indio, pues justamente se posibilita o se apuesta porque son las intensidades amorosas, aquello que va a, a lograr constituirnos y va a lograr componer eh, otras formas de vida, ¿no? Podríamos decir ahí que ahí es donde podríamos encontrar una invitación a errar, ¿no? Y en este errar, pues justamente abrir caminos, ¿no? Eh, que es lo que están ellos apostando en el concepto de nomadología. Claro. Luis, ¿y cómo caracterizarías a Spinoza en esta doble significación? Por un lado, como Spinoza indio, pero por otro lado, de Spinoza como contrapensador, de cara a una filosofía de Estado que tendría en Descartes, Kant, Hegel, su columna vertebral. Sí,
podríamos decir que es por eso que Deleuze declara tantas veces su amor por Spinoza, ¿no? Eh, es muy interesante, pero cuando leemos justamente, de alguna manera, la historia de la filosofía, pareciera que esa anarquía coronada siempre ha sido la anarquía que ha tratado de ser silenciada, ¿no? Eh, por alguna razón, a lo largo de toda la historia de la filosofía podemos encontrar estas dos corrientes. No es que de repente salga Spinoza y marque algo, sino que podríamos decirlo así, que siguiendo esta idea de la historia contingente y azarosa, en donde siempre están los mismos campos en pugna para ver cuál se actualiza, pues esto ha estado siempre en la filosofía, ¿no? Y me parece que Deleuze de alguna manera está tratando de jalar ese hilo, ¿no? Porque cuando nos trae a Lucrecio, Spinoza y a todos estos pensadores que de alguna manera han sido un tanto abnegados, pues lo que está haciendo es recobrar, podríamos decirlo así, esa atmósfera intensiva que ellos trataron de cartografiar y que justamente posibilita otra manera de concebir al pensamiento, ¿no? Un pensamiento intensivo, un pensamiento que no predetermina, que no organiza, que no conduce a la subjetividad y a la significación, sino un pensamiento que a lo que tiende es justamente a saberse siempre en peligro, ¿no? Por lo tanto a estar siempre atento, ¿no? Siempre sabiendo, siempre tratando de cuestionarse a sí mismo, ¿no? Entonces, podríamos decirlo así, que es justamente el culmine de este pensamiento crítico, ¿no? Y me parece que es ahí en donde encuentra esta figura de Spinoza. Y a mí me encantó esta idea que lanzaste, que es la idea de un Spinoza indio, porque pues es justamente, de alguna manera, esta necesidad de contaminación de la que hablaba Deleuze y Guattari, ¿no? En esta contaminación podríamos encontrar, o podríamos abrir otro horizonte con el cual lograr zanjar y tratar de ir, podríamos decirlo así, eh, abriendo otras vías de pensamiento, ¿no? Y, bueno, desde esta perspectiva crítica, eso, los comentarios que hace Deleuze a propósito de Heidegger y el fascismo, o cuando le dice al señor Kant, bueno, habría que devenir indio. Eh, eh, ¿Tú cómo plantearías esta, o dinos algo al respecto de la crítica a la filosofía de Estado, a propósito Sí, de la imagen del pensamiento, ¿no? sí, es muy interesante, porque Deleuze de alguna manera nunca va a tratar mal a los autores, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Eh, aunque sí llega a lanzar estas duras críticas a la filosofía de Estado, a Kant, a Hegel y a Heidegger, le dice justamente que él se equivocó de pueblo, etcétera. Él en realidad nunca los trata, nunca los menosprecia, nunca los desecha, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, la clase esta que le dedica a Kant, su libro dedicado a Kant, y cuando uno vislumbra que él afirma que, sobre todo en su Foucault, todo eso que Foucault y tanto Foucault como él sacaron de Heidegger, eh, él lo que hace es justamente, podemos decirlo así, recorrer esas cartografías que generaron tanto Kant como Heidegger como Hegel, y lo que hace es vislumbrar podemos decirlo así, que no lograron, eh, no sé, arqueológicamente sacar de esa cartografía, ¿no? Que no vieron, que lo no trabajado en su filosofía, para de esta manera justamente podemos decirlo así, encontrar en esas filosofías mayores lo minoritario para de ahí encontrar estos conceptos que le permitan pensar más, ¿no? Que le permitan ir más allá y estructurar, podríamos decir, otros personajes. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque ahí encontramos esta figura del teatro deleuziano, ¿no? En donde los personajes comienzan a combatir y en este combate empiezan a encontrar eh, otras formas de vida y se empiezan a contaminar y en esta contaminación generan otras líneas de pensamiento
y eso es algo muy rico en el pensamiento de Deleuze. Entonces, Entonces, Spinoza termina siendo un personaje conceptual en la filosofía de Deleuze. así es, creo que Spinoza termina justamente, y es muy interesante, ¿no? Porque uno empieza a ver, por ejemplo, en el Foucault y en qué es la filosofía, y Deleuze y Guattari ya se atreven a dibujar a los filósofos, ¿no? Entonces, ¿en qué es la filosofía? Te dibujan a Kant. Y también te dibujan a Descartes, ¿no? Y en Kant ponen como una cabeza de buey y entonces lo que vislumbramos ahí es que en estos diagramas, en estas pinturas, pues justamente lo que están haciendo es recorrer estas intensidades y estas cartografías y para desde alguna manera vislumbrar en qué se quedaron organizadas, a qué significantes se quedaron fijos y de esta manera tratar de romper con esos significantes y llevar estos diagramas y comenzar podríamos decirlo así, a generar otros claroscuros, otras líneas, otros colores, pero siguiendo esos diagramas, ¿no? Entonces, creo que con Spinoza podemos hacer lo mismo, ¿no? Creo que, no sé si lo que he leído no lo he encontrado, pero sería interesante tratar de generar un diagrama, una pintura spinociana y a partir de ahí ver qué podríamos ir sacando. Sí. Em, tenemos un Spinoza indio, podríamos tener un Spinoza animal, un Spinoza brujo, eh, ¿no? En esta caracterización tuya Pero a su vez también podríamos tener indios filósofos, indios productores de pensamiento que hacen posible la emergencia del pueblo. Eh, de tal manera que el enemigo a combatir es el Estado, ¿verdad? En todos los casos. Sí, y el Estado sobre todo concebido como ese agenciamiento que organiza significativamente la metafísica del uno. Eh, me parece que con Class 3, ellos siguiendo esta línea, como te decía, metafísica y política es inseparable. Entonces, en el Estado ellos ven la expresión de esta metafísica del uno. Y es por ello que ellos necesitan de esta ontogénesis y de esta metafísica, podemos decirlo así, de la pluralidad para hacer, para romper con todas estas estructuras de pensamiento a las que podrían conducir la metafísica del uno y el Estado, en tanto que organización política. Y una metafísica del uno pensada en términos evidentemente platónicos, bueno, un platonismo eh, reeditado. Así es, podríamos decir que hay una lectura determinada del platonismo que justamente estaría centrada o concentrada en la construcción de este gran uno que organiza, que es subjetiva y que sobre todo predispone todo a una sola visión de la verdad, ¿no? Y creo que aquí encontraríamos pues justamente esa lectura que realizó Deleuze sobre Nietzsche y Nietzsche sobre Platón y toda esta lucha por qué es necesaria esta voluntad de verdad dentro de la metafísica del uno y con ella dentro del Estado y la organización. El devenir indio en este sentido vendría a culminar o a dar satisfacción al proyecto nietzscheano de la inversión del platonismo. Sí, creo que ahí también podríamos encontrar, sobre todo con la visión del perspectivismo, ¿no? Me parece que el perspectivismo nietzscheano y el perspectivismo del que nos habla Viveiros de Castro en el devenir indio, pues se conectan de una manera brutal, ¿no? ¿No? Recordamos esta carta de Nietzsche a Burckhardt en donde afirma, yo soy todos los nombres de la historia, eh, y todas estas visiones justamente que de alguna manera conducen a la multiplicidad, ¿no? Y con esta multiplicidad lo que se hace no es otra cosa más que luchar en contra de estas visiones organizativas y significativas propias de una metafísica del uno cerrada. ¿No? Eh, es interesante porque
Eh, Me parece que para poder de alguna manera avistar todos esos agenciamientos políticos que Deleuze y Guattari van eh, presentándonos a lo largo de toda su obra, pues es imposible no ingresar a ellos a través de todo este pensamiento metafísico y de toda la crítica que hacen y de toda la historia de la filosofía que ellos realizan para de esta manera poder encontrar cómo la metafísica se expresa en la política y cómo la política misma también se logra expresar en la metafísica. De tal manera que la diferencia, el acontecimiento se hace inteligible en el marco de un perspectivismo que es un pluralismo, Así. Sí, que va a contracorriente necesariamente de la lógica de un Estado uno eh, totalizante que a partir de procesos de significación y subjetivación ejerce una serie de relaciones de poder determinadas. así es. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque mientras que, por ejemplo, las sociedades del Estado lo que tienden es a la identificación y por lo tanto a la unificación, ya que hay un mismo pensamiento a través de un consenso, pues el pluralismo y los devenires indios, pues justamente tienden a esta maquinaria de guerra, ¿no? Y la maquinaria de guerra lo que implica es justamente la afirmación de la multiplicidad y de la diferencia. ¿No? Es por eso que es tan importante que el chamán sea este diplomático, ¿no? Este ente limítrofe que lo que logra hacer es poner en contacto dos perspectivas que siempre van a ser diferentes y que no por ello no puedan ser amorosas. Claro. Entonces, eso es algo muy interesante. La máquina de guerra es amorosa en Deleuze y Guattari. No es una máquina de guerra, no es un dispositivo de guerra o un aparato de guerra que ya haya sido apropiado por el Estado. Por eso Claro. siempre se coloca desde fuera. Y este afuera, pues lo que conduce justamente a esta multiplicidad amorosa, podríamos decirlo. Yo comparto contigo esa perspectiva en relación a la significación del afecto, del amor en el pensamiento de Deleuze, que si bien aparece contadas veces, 5 veces a lo largo de su obra, son decisivas esas apariciones en el sentido de que enfilan ¿no? Las diferentes figuras ¿no? que encarnan lo menor o lo minoritario en una praxis ético-política que conjura los microfascismos, que conjura la reinstauración del propio platonismo al interior de una producción deseante determinada, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo que a mí me queda, digamos que me queda ahí pensando es justamente, ellos nunca van a abogar por un retorno, ¿no? O sea, no van a decir hay que retornar a las formas bajo las cuales los Yanomami, etcétera, se expresaban políticamente. Entonces, justamente lo que tenemos que buscar es la generación de esta, podemos decir, axiomática salvaje o axiomática spinociana, que de alguna manera en la contemporaneidad nos auxilia a hacer frente a la manera en la que actualmente la metafísica del uno se construye. Porque como ellos lo vislumbraron, pues esta metafísica del uno en la actualidad ha cambiado, ha mutado radicalmente, ¿no? Es la axiomática del capital y ya no es esta tendencia exclusivamente hacia lo uno, sino que la misma axiomática se ha comido a la pluralidad y esto posibilita otras construcciones. Entonces, digamos que con Deleuze y Guattari nos queda una gran tarea de generar una axiomática salvaje para estos tiempos, ¿no? Ese sería, digamos, una caracterización de la cabeza buscadora, ¿no? Así es, justo. Uh-huh. Eh, Esta cabeza buscadora que hace frente, ¿no? Que de alguna manera busca que el deseo no quede organizado, significado a predisposiciones metafísicas ya estructuradas o ya precodificadas, podríamos decirlo así, ¿no? Podríamos decirlo así que es esta axiomática salvaje lo que busca es que el deseo y por lo tanto el pensamiento pues se libere, ¿no? Y con eso busque generar su propia estructura metafísica, su propia ontogénesis. claro.
Luis, el tiempo se nos acaba. Ha sido un verdadero placer hacer este recorrido eh, en el pensamiento de Deleuze, que este recorrido que tú realizas, yo también lo comparto. Eh, También estoy en una búsqueda parecida a la tuya. Muchas gracias, Luis. Eh, eh, Pronto hacemos otra reunión. Claro que sí. Muchas gracias, José. Adiós. Adiós.